ya es un hombre de 35 años. Pero dice esto Canelo porque es real o porque quiere un poco minimizar a Floyd y darle más mérito a Crawford del que merece para que no se vea tan mal la pelea con Crawford. ¿Tiene razón cuando dice que Crawford es superior a Mayweather en todo sentido? Yo creo que esto era una discusión que existía desde hace un tiempo atrás, desde que Crawford se hizo indiscutido en una segunda división, cuando lo hizo en la 147. Pero yo creo que con lo que vimos anoche no quedan dudas, Ebro. Yo creo que Estados Unidos ha tenido grandes campeones a través de la historia y no dudaría que muchos de la prensa norteamericana, de los analistas norteamericanos de boxeo, colocaran a Crawford en un escaño por encima de Mayweather. Tenemos que analizar que si bien Mayweather se retiró con un récord de 50-0, lo que dice él y tiene mucha razón, la gesta de Crawford. Tenemos que partir de la idea de que Canelo se enfrentó anoche a un hombre que es un 147 natural, porque si analizamos a Crawford, sí, es verdad que se vio, creció muchísimo para esta pelea físicamente, pero Crawford es un 147 que empezó su carrera en 126, 135, fue cosechando títulos en todas estas divisiones, campeón unificado en 140, campeón unificado en 147, bueno, campeón mundial en 5 divisiones de peso distintas en el boxeo, algo increíble con lo logrado anoche, pero es campeón unificado en la era de los 4 cinturones en 3 divisiones de peso, pero no en 3 divisiones de peso straight, no en 3 divisiones de peso seguidas, sino en 3 divisiones de peso y después da un salto de 147 a 168. Se vuela 3 divisiones y va y pelea con Canelo. Yo creo que es algo que nunca se ha visto en la historia del boxeo y esto tenemos que dejarlo bien claro. Fue algo histórico lo que ocurrió anoche, lo que hizo Terence Crawford anoche fue histórico. Como mismo en algún momento vimos a Tom Brady ganar 7 anillos en la NFL, como vimos a Mike Schumacher ganar 7 campeonatos en Fórmula 1, como vimos lo que hizo Mike Jordan cuando con aquello Toro de Chicago Bulls, son cosas que suceden pocas veces en el deporte. Y a estas personas que logran estas gestas tan increíbles, como vemos si lo veamos al atletismo, vimos la gesta de Usain Bolt a lo largo de su vida deportiva que rompió récords que van a permanecer probablemente por 40, 50 o hasta por 100 años en el deporte. Cuando vemos a estas personas que son genios, que son superdotados, que vienen a la naturaleza con un extra, que inclusive por momentos, Eric lo decía, inclusive la media no está a su lado, la producción, la promoción, no traen ni estas cosas, pero vienen tocados como que por la varita que va a llegar el momento que van a hacer estas cosas increíbles. Y yo quería, esto sí yo quiero dejarlo claro, indiscutiblemente yo creo que Terence Crawford está un escaño por encima de Floyd Mayweather y tenemos que basarnos en esto, en su resumen y en todo lo que ha logrado. Ahora, Eric, es interesante, y tú que lo viste ahí delante de ti, mientras Canelo, yo decía esto, muy inteligente lo de Crawford, mientras Canelo estaba peleando y desgastándose, porque se desgastó de todo punto de vista contra William School en Riyadh, pues este hombre hizo, y tú que sabes bien historia, Eric, yo decía, yo comparaba a John Jones con Crawford en el sentido de que John Jones estaba peleando en 205 y de pronto pasa a pelear en 265. Y él dijo, yo voy a tomarme mi tiempo, y lo decía así, yo voy a tomarme mi tiempo, yo voy a poner la masa muscular, yo quiero adaptar esta masa muscular a la velocidad que yo tenía, yo no quiero subir patón, yo no quiero subir lento. ¿Cómo tuviste la transición de peso welter a peso supermediano y cómo se correlacionaba eso con el poder y con la velocidad de mano? Mira, esa era una de las dudas, ¿no? No habían dudas sobre la calidad boxística, no habían dudas sobre su IQ, su inteligencia sobre el ring. La duda era acá lo físico, la adaptación a esta nueva división. Creo que lo hizo de la mejor manera. No todo es oro. Sigo pensando que Canelo era más rápido. Sin embargo, la defensa de Crawford no sufrió. Su administración de su energía no sufrió. Su preparación fue lo que él necesitaba para ganar esta pelea. Y mi duda parte de lo que le pregunté a Canelo en la conferencia. Yo le digo a Canelo, ok, tú llevas años preparándote para enfrentar rivales más grandes. Ahora te estás enfrentando a alguien más pequeño en papel, viene de divisiones más abajo, va a ser más rápido, tal vez más escurridizo. Y yo le digo, ¿cómo tú te preparas para que no te pase lo que te pasó con Skull? Que te estaba dando vueltas y tú parecías un gato siguiéndolo, pero el Skull no lanzaba. Canelo me dice, no, volvimos a lo básico. Yo creo que hizo falta trabajo ahí. Porque no quiero restarle méritos, a pesar de la claridad de Crawford. Canelo siempre estuvo en este combate. Pero me dio la impresión de que estos años enfrentando a rivales más grandes hizo que Canelo se confiara en que iba a ser el más poderoso, pero el Skull no lanzaba. Canelo me dice, no, volvimos a lo básico. Yo creo que hizo falta trabajo ahí. Porque no quiero restarle méritos, a pesar de la claridad de Crawford. Canelo siempre estuvo en este combate. Pero me dio la impresión de que estos años enfrentando a rivales más grandes hizo que Canelo se confiara en que iba a ser el más poderoso,
en que su poder iba a ser un factor que no terminó siéndolo, y tal vez las herramientas que en el pasado él tuvo que utilizar no las pudo maximizar como solía hacerlo, porque llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Y Crawford pudo explotar esa variante de una manera altamente efectiva. Te digo, fue un juego de ajedrez. Fue un juego de ajedrez y Crawford tenía las jugadas listas. Yo pensaba, y esto era algo que la prensa discutía mucho, cuando estábamos en esas filas, bajo ese sol candente, esperando la acreditación, hablábamos de muchas cosas y una de las cosas es cómo se va a adaptar a absorber el castigo y su rendimiento es mucho peso. No, brother. Por eso es la insistencia en reafirmar que es un talento generacional. Porque solamente un talento de este nivel no corta camino. No hay atajos. Hacen la preparación como la tienen que hacer. Como señalaste tú, se tomó el tiempo de subir. Y yo recuerdo que cuando suben las fotos, porque obviamente el pesaje de ellos fue privado, cuando suben las fotos yo quedo perplejo. Porque Crawford no tenía el físico de una persona que subió de división. Estamos acostumbrados a verlo un poquito más suavecitos en el área abdominal. El hombre llenó esa 167 como que el hombre nació para esta división. Y uno dice, bueno, una cosa es lo que parece. No, el hombre ejecutó. Yo le digo a todo el mundo, tú quieres hacer un ejercicio para darte cuenta de la magnitud, agarra una persona que no sigue el boxeo, que no sabe quién es quién, y muéstralo a los dos peleadores a ver si esa persona es capaz de identificar que uno de los dos subió 3 divisiones. Imposible. Óyeme, Carlito, tomando en cuenta, y todos conocemos a Canelo, Canelo no da un paso sin que lo piensa. Su equipo evalúa bien todo. Y él, desde el principio, dijo, Crawford, sí, claro que sí. Si Canelo aceptó pelear con Crawford, más allá de los millones, que fueron muchos, es porque él entendía que era un riesgo calculado. Él entendía que era un riesgo que podía correr y que podía ganar. Te pregunto, Carlito, ¿se equivocó Canelo al calcular? Mira, Ebro, desde hace mucho tiempo, una de las cosas que más venimos discutiendo en cuanto a los rivales de Canelo Álvarez es que son rivales escogidos hasta cierto punto. Son rivales que se logran en el escritorio, porque es algo que ha manifestado el mismo Eddie Reynoso, que ellos trabajan con estos rivales, se sientan, negocian las peleas, les ofrecen bonos por rehidratación, por cláusulas de hidratación, les ofrecen bonos porque se dejen noquear. Todas estas cosas han ocurrido en la carrera de Canelo y no son, o sea, no son cosas ocultas, son cosas que ellos han dejado saber a la prensa, al público, se les ha ido. Como dice Venato Pilati, ellos ganan la pelea antes de que comience la pelea. Esa es una frase de Eddie Reynoso en un documental. Él lo dice, nosotros ganamos la pelea en los escritorios. Así lo manifiesta Eddie Reynoso y es algo real. Yo creo que Terence Crawford fue un riesgo que se calculó mal. Ellos pensaron que Canelo, con su poder de pegada, le iba a ser suficiente. Pero al final del día vimos que no fue así. Canelo, yo te lo decía anoche cuando hicimos la reacción en caliente a la pelea de Ebro, Canelo queda demostrado que cada vez que pelea con un boxeador elite queda a deber. Su boxeo está disminuido. Entonces es ahí, creo, donde se separa. Canelo es un boxeador que pasa mucho trabajo para cortar el ring, que sus movimientos son un poco unortodoxos, que tiene pie plano. Y pensábamos que él había trabajado todo esto en sus campos de preparaciones, sobre todo porque tiene varios cubanos ahí que lo acompañan. Pero es que yo creo que es algo que ya está intrínseco, es algo motor en él que no puede modificar después de tantos años en boxeo. Quizás si se hubiese trabajado en ese sentido cuando él tenía 20, 23 años, él hubiese mejorado su movilidad en el ring. Sapo, que en aquel entonces no se veía porque él tenía una comprensión mucho más atlética y se movía con más facilidad sobre el ring. Anoche no vimos esto, anoche pasó trabajo para encontrar a Crawford. Inclusive, cuando lo encontraba era porque Crawford sabía administrar muy bien su energía y se paraba a intercambiar. No tuvo miedo. Y a mí me llama mucho ahí la atención la frase que dice Crawford después de la pelea. Y Crawford dice que él no sintió la pegada de Canelo. Y te voy a hacer una anécdota bien rápido a ti, Ari, que a lo mejor no sabes. 3 días antes de la pelea de Canelo Crawford, un canal norteamericano se llama The Boxing Voice entrevista a Joely Feliciano Hernández. Tremenda oportunidad para el cubano, que todos sabemos que salió en Netflix, que está rankeado número 1 en la 160 y que fue el sparring principal de Canelo durante todo el campo de preparación. Y yo creo que fue muy positivo para él en cuanto a esto. Y cuando pasa por ahí, a mí me llama mucho la atención. Los muchachos de Boxing Voice defienden mucho el boxeo norteamericano y le hacen una pregunta a Feliciano y le preguntan, ¿tú pudiste esparrear con Jaron Boots Ennis? Y él le dice, claro, compartimos casi 3 o 4 días de sparring entre nosotros 3. Y le preguntan, ¿cuál pegada sentiste más, la de Ennis o la de Canelo? Y sin pelo en la lengua, Feliciano dice que sintió más la pegada de Jaron Ennis que la de Canelo Álvarez. Es algo increíble. Eso no ha trascendido, pero eso fue 3 días antes de la pelea. Yo pienso que si la media hubiese estado atento a esto, esto hubiese explotado también desde ese día. Y lo recuerdo ahora porque The Boxing Voice lo trajo, claro que sí,
dejando un poco bajo a Canelo, lo trae hoy a la mesa y pone este pedazo de cuando hace 4 días él le hace una entrevista al muchacho, a Joel Hernández, dice que él siente más la pegada de Jaron Ennis que la pegada de Canelo, incluso en los sparring. Es algo bien increíble. Ahora, pero vamos a ser honestos. Cuando uno evalúa la carrera de Canelo luego de subir de las 160, yo creo que la data respalda que después de 160 la pegada de Canelo no es la misma, que los peleadores en esas divisiones son capaces de tolerar su poder de una manera mucho más eficiente. Por eso es que la pelea con Benavides era la pelea que todo el mundo pedía, porque era evidente que Benavides se sabía que iba a poder tolerar esa pegada y nos intrigaba mucho saber qué podría pasar. ¿Podría Canelo tolerar la de Benavides, ese volumen? Entonces, yo honestamente, luego de ver este resultado, me reafirmo en que la división de Canelo deberían ser las 160 libras. Es donde el hombre tiene todo, donde todavía la pegada es suficiente, donde obviamente su talento todavía brilla y tiene las herramientas, pero en el momento en que sigue subiendo, comenzamos a ver donde pues hay un límite. El físico importa. Afortunadamente para Crawford, Crawford es un fenómeno mucho mayor a lo que es Canelo. Entonces, igual le preguntaron, oye, viendo lo que acabas de hacer, semipesado, ni en pedo, hermano. Se empezó a reír, dijo, vamos, hay que ser. Y eso es lo que me gusta de Crawford. Es un tipo realista, no vende sueños, que sabe que, ¿por qué? Porque hay un techo, pero hay que reconocer que el tipo lució acá fenomenal, pero como dices tú, no me sorprende, Enis es grande. Enis es un tipo bien que corta mucho para marcar la división en la que compite, entonces tampoco me sorprende, te soy honesto. Y en parte hay un sector de mi cabeza que ayer mientras veía la pelea me preguntaba, Canelo generó 150 en esta pelea. Lo que ha hecho a lo largo de su carrera, cuando vimos toda la preparación, cuando vimos todos esos documentales que nos mostraron su casa, solo pienso en Marvin Hagler. O sea, hay que reconocer y respetar a Canelo porque siempre se presenta en forma como un profesional. Pero el hambre, eso que no podemos ver, eso que solo se puede palpar, sigue estando ahí, porque en ocasiones yo sentía que la frustración de Canelo era no puedo, pero tampoco voy a dar esa milla extra que demuestra un peleador cuando tiene hambre, cuando tiene deseos de salir adelante. Canelo fue como que aceptó su realidad. Este hombre está siendo superior a mí y no puedo hacer nada para contrarrestarlo. Hablando de eso, y antes de pasar a Carlito, y ayer yo hablaba con Carlito del tema del futuro de Canelo, pero ¿crees tú que viendo lo que hemos visto de Canelo desde Bivol acá hasta Crawford, es evidente el declive de Canelo? ¿Crees que Canelo ya vio pasar sus mejores días y no los va a recuperar? Clarísimo. Cuando yo vi lo que le hizo Shiraz a Edgar Berlanga, lo confirmé, pero de una manera, no es matemática, pero cuando se hizo Canelo Berlanga, los verdaderos seguidores del boxeo tenían una expectativa real sobre lo que debería suceder en esa pelea, basado en la calidad que había enfrentado Berlanga, basado en quienes le habían hecho pasar trabajo. Esa era una pelea que en papel se veía fácil para Canelo. Cuando yo vi a Canelo ir a 2 asaltos con Berlanga, yo estaba bastante claro en que ya Canelo no era lo que solía hacer, porque su mejor momento Canelo debía despachar a Berlanga con relativa facilidad. De repente vemos a Shiraz y hace lo propio. Entonces ya siento que cuando hemos visto los desempeños actuales de Canelo y cómo han envejecido ciertas victorias y ciertas derrotas de sus rivales, hay data para respaldar que sí, que Canelo no está en su mejor momento. Oye, y esto no es una crítica, son 20 años como profesional. Es inevitable, pero yo creo que sí. Ahora, Carlito, hoy veíamos un tuit, a mí me llama la atención, y hay 20,000 caminos para uno y para el otro. Veíamos un tuit donde aparecía la foto de Crawford y la foto de Benavides. Y decía Turki Al-Sheikh, ¿será capaz que David Benavides pueda bajar a 168? Y yo te pregunto, Carlos Linares, ¿es probable si Turki, o sea, Turki ha logrado cosas que nadie podía pensar, como la pelea de Usyk y Fury, como las peleas de Francis Ngannou, en fin, este hombre ha logrado cosas increíbles y logró una pelea que en un principio nadie veía posible entre Crawford y Canelo porque nos parecía una aberración el tema del peso. ¿Podrá Turki Al-Sheikh hacer bajar a Benavides a 168 por una pelea, mega pelea contra Terence Crawford? Sí, yo creo que sí. David Benavides, yo, la gente quizás no esté de acuerdo con mi pensamiento en este sentido, pero lo que a mí me ha demostrado David Benavides es que es uno de los deportistas o de los boxeadores más profesionales que tú puedes conocer de acuerdo a lo que manifiestan estas personas que están ahí al lado de su círculo y a lo que lleva él al cuadrilátero. Yo creo que David Benavides todavía está en condiciones
de hacer las 168 libras. Ahora, el que no está en si Turki puede hacer la pelea, en si David Benavidez puede hacer las 168. Al final él es un profesional y lo va a hacer. El que está en que Terence Crawford quiera coger el riesgo de pelear ante un tipo como David Benavidez, un tipo que le gana tanto físicamente, porque aquí con David Benavidez no va a ser igual que Canelo. Al final a él lo fuimos a los dos parejos arriba de ring desde el punto de vista físico, pero David Benavidez no. David Benavidez es un hombre que cuando da la división, a no ser que le pongan una cláusula de rehidratación al otro día, te va a subir una cantidad de libras enormes. Y aunque Crawford pueda tener la velocidad, el IQ, la inteligencia, el estilo de pelea de David Benavidez en sí es un estilo de pelea muy ofensivo. Y lo vimos contra Caleb Plant. Yo creo que la última gran presentación de Canelo Álvarez, de hecho, y la gente se repite un poco más, para mí la última gran presentación de Canelo fue contra Caleb Plant. Canelo Álvarez tuvo una victoria legítima y la gente no puede demeritar esto. Tuvo una victoria legítima contra Caleb Plant. Y lo que ha demostrado Caleb Plant antes y después de la pelea de Canelo es que es un boxeador de nivel. No es un elite, pero es un boxeador de nivel. Y vimos que tuvo 12 rounds contra David Benavidez, pero terminó totalmente desfigurado, ensangrentado. Le podían haber parado la pelea perfectamente. Después vimos a un Caleb Plant contra Macumbi y después vimos lo que pasó contra el Toro Recenti, que también fue una pelea más medida, que él no se dedicó como se tenía que dedicar. Pero aquí está en esto, aquí está en que si Crawford quiere, yo estoy seguro que a Benavidez, por cómo se maneja el equipo de Benavidez, cómo se maneja su padre y él, ellos aceptan la pelea que ellos le pongan delante, ellos quieren pelear con los mejores. ¿O 100 millones? Y quedó claro, ¿no? Y hasta probablemente por menos, porque ellos iban a pelear por menos. De hecho, tú sabes que cuando se formó todavía la discusión, ellos le iban a pagar a Canelo Álvarez. Samson Lewkowicz le puso $50 millones, que era una bolsa que Canelo nunca había cobrado para pelear con Canelo y no aceptó. Entonces, ellos hasta por buenos dineros, por el tema delegado, van a pagar porque ellos quieren que David Benavidez sea un boxeador también legítimo y delegado, más allá del dinero que puedan cosechar. Y ellos van a aceptar la pelea que le pongan sin duda alguna. Peleó con David Morel cuando se debía, que decía hasta ese momento que David Morel era uno de los mejores hombres de la división y vimos el peleón que dieron, pero David Benavidez ganó claramente esa pelea. Fue una pelea, como dice él, también pareja, pero la ganó Benavidez sin duda alguna. Entonces, aquí están, si Terence Crawford es el que quiere aceptar este reto de pelear contra un tipo tan grande. Terence Crawford es un tipo muy práctico, como mismo lo es Navajo Inoue. A Navajo Inoue desde hace 2 peleas atrás le están diciendo que suba a 126. Y él no ha querido porque él está esperando que su cuerpo se aclimate a las 122 totalmente. Y cuando él pase trabajo para hacer 122, que él va a subir a 126. Y hoy peleó Navajo Inoue y le dio una clase, le dio un repaso a Murodjon Amadaliev, que supuestamente era el rival más difícil que haga la 122. Para mí es más difícil el Houston Nakatani, te lo digo así. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Y Crawford es este tipo de peleador de Inoue, que ellos no dan pasos en falso. Crawford subió a 168, pero porque ellos siempre estuvieron convencidos que con lo que tenía Crawford le era suficiente para derrotar a Canelo Álvarez. Ahora hay que ver si físicamente eran parejos. O sea, físicamente, realmente en estatura eran parejos. Eran parejos, pero hay que ver si ellos son capaces de pensar que ellos tienen lo suficiente para aguantar un tren de pelea como el que puede proponer David Benavidez. Óyeme, y te pregunto a ti, y por lo que escuchaste, por lo que viste, la pretendida pelea de David Benavidez y Canelo está muerta para siempre, ahora más que nunca, o crees que puede haber alguna esperanza de revivir, mi querido Eric? Tendría que buscarla Canelo ahora. Ya no tiene títulos. Ese avión zarpó. Ese barco zarpó. Yo lo que creo es que la pelea de Benavidez la van a buscar. Turki le va a poner billete. Benavidez va a bajar al peso que Turki quiera, porque Turki le va a pagar. Ahora, Crawford sabe cuánto ganó Canelo.